Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que todo les mando un cordial saludo, esperando que todo en su día vaya bien. Vamos a abordar por último esta parte del temario que lleva por nombre ultrasonografía y tomografía computarizada. Vamos a ver la definición de la ultrasonografía, vamos a ver qué podemos detectar con ella y cómo aprender a leer un ultrasonido. Bien, iniciemos por la definición. Tenemos que la ultrasonografía se define como el procedimiento en el cual se usan ondas de sonido de alta energía, ultrasonidos, que viajan a través de un gel conductor, en este caso para observar los tejidos y los órganos del interior del cuerpo. Las ondas de sonido crean ecos que forman imágenes de los tejidos, de los órganos, y esto lo podemos ver en una pantalla de computadora. Esto lleva por nombre un ecograma. Bien, la ultrasonografía, perdón, es un método diagnóstico que permite evaluar las diferentes estructuras anatómicas del paciente sin la necesidad de medios de contraste. Hay que recordar que muchos pacientes son alérgicos al medio de contraste que se tiene que infiltrar para que nosotros podamos ver el recorrido de las venas o en el caso de una radiografía simple para analizar la estructura ósea. Bien, su nombre, el origen de la sonografía, proviene del inglés sonography y bueno, a los médicos que la ejercen se les denomina sonólogos. En los países de habla hispana se adoptó erróneamente este nombre de ecografía, ¿no? Como tal, la palabra significa un tipo de afasia en la que el paciente puede copiar los escritos, mas no expresar sus propias ideas. La ecografía, o mejor llamada ultrasonografía, es una técnica de imágenes que utiliza como señal el ultrasonido, emitido por cristales especiales ubicados en el transductor. Bueno, como tal, genera un efecto energético que cambia la disposición espacial de las moléculas, generando una nueva energía mecánica, como por ende, por rebote, nos va a dar la estructura anatómica del órgano que queremos analizar. Aquí tenemos, por ejemplo, el ultrasonido en tiroides, ¿no? Este va a emplear ondas sonoras que van a rebotar en el órgano y como consecuencia nos van a dar un resultado a nivel imagen en el monitor. Tenemos que este ultrasonido penetra los tejidos y dependiendo de la presencia de interfaces, cambios en la intensidad, pues retornan los cristales de emisión, ¿no? Esto se genera un eco, esto se le llama un eco, los que en ese momento están en reposo. Hay que recordar que en el cuerpo, pues orgánicamente no todos los órganos tienen la misma densidad. Eso va a dificultar un poquito la lectura del órgano que nosotros queremos analizar. Bueno, estos ecos los estimula y los convierte en la energía mecánica en este impulso electrónico que, bueno, principalmente generamos una transmisión por el cable del transductor al software del equipo para utilizarlo como un método no invasivo que permite diferenciar las estructuras sólidas de las estructuras líquidas. Más adelante vamos a aprender a diferenciar una estructura sólida de una estructura líquida. Bien, bueno, pues en cuanto al desarrollo, dentro de los servicios de consulta externa de primer nivel, eh, esta es una herramienta básica empleada por el médico para ofrecer un control prenatal de calidad. En obstetricia se utiliza para saber el estado del bebé, ¿no? Ejemplo, hay chicas que tienen un útero muy pequeño y ¿qué patologías puede generar esta? Bueno, pues en el bebé puede generar la patología de pie equinovaro, por ejemplo, ¿no? Por el tamaño del útero se genera una mala posición del feto. Entonces en obstetricia se utiliza para analizar la posición del bebé que venga con sus estructuras anatómicas completas, ¿no? Es necesario aplicarla sobre todo entre el segundo y el tercer nivel de atención, sobre todo cuando existen factores de riesgos a nivel obstétrico, ¿no? Si la mamá fuma, ¿no? Si la mamá es drogadicta, se tienen factores de riesgo que pueden poner
en peligro la integridad del bebé. La ecografía deberá implementarse y utilizarse con los servicios de urgencia, donde se puedan realizar estos diagnósticos precoz y en tiempo real. Por patologías agudas, dentro de las cuales se puede ofrecer diferentes procesos, entre ellos la cirugía, y evitar los riesgos de salud para tanto como para la mamá como para el bebé, ¿no? Bueno, tenemos que la aportación de ultrasonido en colecciones líquidas abdominales es en tiempo real, así como tiene una mayor sensibilidad, entre el 80% más o menos, y además tiene un diagnóstico muy preciso. Entonces, en obstetricia el ultrasonido se usa como una herramienta muy confiable para poder prevenir o ayudar a la madre a saber del estado de su hijo. Bien, la aplicación Doppler, bueno, tiene aplicaciones en múltiples patologías en el embarazo ectópico y sus características, pues bueno, son muy importantes al momento de valorar el complejo aniaxial, así como el patrón vascular característico del famoso anillo de fuego. Otras aplicaciones sumamente importantes, por ejemplo, en el cáncer de ovario, considerado como el más agresivo en ginecología, que como tal tiene características entre tumores malignos y tumores benignos. Gracias a ello podemos analizar la econegatividad del grosor de la pared unilocular y multicular. Bien, ¿cómo interpretar estas imágenes en un ultrasonido? Vamos a ir paso por paso, ¿no? Lo que se recomienda en la mayoría de los casos es ignorar el texto y los números superiores que se encuentran en la parte superior del examen. Son datos generales, ¿no? La mayoría de los hospitales y centros que realizan este tipo de estudios utilizan este espacio para incluir detalles personales del paciente, ¿no? Número de referencia del hospital, configuraciones del equipamiento, del ultrasonido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos datos nunca van a ser iguales. Dado que esta información no afecta lo que precisamos saber acerca de los resultados, se puede ignorar porque son resultados, son escritos variables. Después tenemos que comenzar desde la parte superior de la imagen. La parte superior de la pantalla o la imagen impresa corresponde al lugar donde se ha colocado la sonda del ultrasonido. Dicho de otras palabras, la imagen muestra el aspecto lateral, no superior, de los órganos y los tejidos. Por ejemplo, al someterse a un ultrasonido de útero, lo que se podrá observar en la parte superior de la pantalla o la imagen impresa será el contorno de los tejidos por encima del útero. A medida que se continúe observando el estudio hacia abajo, de superior a inferior, se verán los tejidos más profundos, como el recubrimiento del útero y de su parte interna y posterior. Después tenemos que considerar, muy importante, observar las diferencias en los colores. La mayoría de las imágenes por ultrasonido están en blanco y negro, pero esto se puede observar en distintas tonalidades de negro, distintas tonalidades de blanco. Estas diferencias provienen de las variaciones de la densidad de los materiales por los cuales pasa la sonda. Hay que recordar la densidad de los tejidos. Los tejidos sólidos, como los huesos, aparecen en color blanco, dado que su superficie externa refleja con una mayor precisión más sonido. Los tejidos que están llenos de líquido, por ejemplo, como el líquido amniótico en el útero, son más oscuros. Las imágenes por ultrasonido no funcionan bien con el gas. Por lo tanto, los órganos llenos de gas, como los pulmones, por ejemplo, no se pueden examinar a través de este estudio. 4. Tenemos que observar con atención las partes visibles del cuerpo, dado que la mayoría de los ultrasonidos actúan como un espejo, se podrá ver el lado izquierdo del cuerpo en el lado izquierdo de la imagen. En el caso del ultrasonido transvaginal, la imagen es directa, por lo que el lado izquierdo del cuerpo se mostrará en la parte derecha de la imagen. Como tal, si no se tiene la seguridad del tipo de ultrasonido que se está realizando, pues es importante preguntarle al técnico, o en este caso al doctor, cuál es
el ultrasonido indicado para cada paciente. Después tenemos que prestar atención a los efectos visuales más comunes, dado que el ultrasonido utiliza pues sonido para crear estas imágenes de las estructuras internas del cuerpo. Las imágenes no serán muy claras. Existen muchos efectos visuales los cuales pueden ocurrir como resultado de las configuraciones del mismo ultrasonido, ¿no? El ángulo y la densidad de los tejidos examinados. Eh, Vamos a ver cuáles son estos efectos visuales más comunes que nosotros podemos observar. Bien, el realce. Esto ocurre cuando la estructura examinada aparece en tonos más brillantes de lo normal debido al exceso de fluidos, como sucede con los quistes, por ejemplo. La atenuación, también llamado sombreado. Este efecto hace que el área examinada se vea un poco más oscura de lo normal. Después tenemos la anisotropía. Este efecto está relacionado con el ángulo de la sonda. Por ejemplo, si el médico coloca la sonda en el ángulo correcto con respecto a ciertos tendones, el área se verá más clara de lo normal, por lo que es necesario ajustar el ángulo de la zona para evitar este efecto. Ese fue en cuanto al primer método. En cuanto al método 2, para interpretar un ultrasonido de un embarazo, tenemos primero que ubicar el útero. Para identificar el contorno del útero, tenemos que buscar la línea blanca o gris clara alrededor de los bordes de la imagen. Dentro de esta área tiene que existir o tiene que haber un espacio negro. Este es el líquido amniótico, como podemos ver en la imagen. Tener en cuenta que el borde del útero no siempre aparecerá en toda la imagen. Es posible que el doctor, en este caso nosotros que estamos aprendiendo a leer estos ultrasonidos, tenemos que colocar la sonda en una posición que permita enfocar de la mejor manera al bebé. Por más que solo se vean líneas blancas o grises en uno o ambos lados de la imagen, probablemente este sea el contorno del útero. Después tenemos que ubicar al bebé. El bebé también aparecerá en tonos grises o blanquecinos y estará ubicado en el líquido amniótico. Determinar el sexo del bebé. Bueno, entre las 18 y 20 semanas de gestación, las mujeres embarazadas tienen que realizarse un ultrasonido para ir monitoreando y ir evaluando el desarrollo del bebé, detectar posibles problemas e incluso identificar su sexo. Muy importante recordar que no siempre es posible determinar el sexo del bebé en esta etapa y que no, pues principalmente se tendrá la certeza obviamente del sexo del bebé hasta que éste nazca. Para determinar el sexo del bebé, el técnico en obstetricia identificará la presencia del pene a través de 3 líneas que representan los labios de la vulva. Tener en cuenta que este método no es totalmente exacto. En efecto visual puede crear una imagen del pene de ultrasonido que sea falsa. Bien, vamos ahora a hablar un poquito de las imágenes radioisotópicas. Bien, la terapia regenerativa constituye hoy en una prometedora alternativa del tratamiento para muchas enfermedades. Puede detectar cierto tipo de patología para que nosotros la podamos atacar a tiempo, ¿no? En ese trabajo lo vamos a describir como la utilidad de las tecnologías de imagen radioisotópicas en la evaluación de la seguridad y eficacia de la terapia con células madre. Es una terapia que se utiliza para ver el funcionamiento interno de estas células. Para ello se exponen algunos de los fenómenos que condujeron al desarrollo de esta tecnología de imagen en medicina nuclear, así como una característica o características generales de la tomografía computarizada por emisión de fotón y por emisión. También pues se reseña la aplicación de estas imágenes radioisotópicas en la evaluación de los cambios de biodistribución, flujo y perfusión en las zonas anatómicas afectadas por distintas enfermedades, en especialidades de angiología, ortopedia y cardiología, como resultado de los efectos regenerativos y proliferativos reducidos por células madre. Gracias a estas imágenes radioisotópicas podemos analizar cómo este tratamiento con células madres
ha ido avanzando, ha ido mejorando la salud del paciente. Se citan los radiofármacos y las moléculas marcadas que se usan en la evaluación de la angiogénesis y la linfagiogénesis, resultados de la terapia celular y los marcadores radioisotópicos que permiten el rastreo de las células madres por medio de trasplantes. Entonces, en general, bueno, en resumen, tenemos que gracias a estas imágenes radioisotópicas podemos ir viendo o analizando de qué manera la terapia con células madre va mejorando, en este caso, la salud del paciente. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Esto sería todo por la clase de hoy. Les dejo mi contacto en la descripción del video, de la página. Y pues muchas gracias por su atención.